Bien. Bienvenidos, mi nombre es Nicolás Ríos y soy doctorando del programa de doctorado de Educación y Sociedad de la Universidad de Barcelona. En el marco de los encuentros de actualización y debates contemporáneos en educación y sociedad, pedagogías de géneros, derecho a la educación y construcción de biografías docentes, les damos la bienvenida a esta tercera y última sesión que lleva por título Desviando la investigación educativa, disrumpir la norma sexual como producción crítica de conocimiento. Este es un proyecto financiado por la quinta convocatoria de ayudas de la Facultad de Educación y está coordinado por las doctorandas Lourdes García, Ángeles Ferreiro y quien les habla, todas pertenecientes al programa de doctorado de Educación y Sociedad de la Universidad de Barcelona. Aprovechamos de agradecer a la Facultad de Educación y en especial a su vicedecana de Investigación, Doctorado y Comunicación, Ana Yuste, por su apoyo a esta iniciativa, y saludamos igualmente a todos quienes se inscribieron en esta actividad y nos acompañan en este webinar Zoom, así como a quienes nos acompañan a través de nuestra retransmisión en nuestro canal de YouTube. Recordamos que para más información de esta actividad pueden seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos en Instagram y Twitter como coldocv. Bien, ¿quiénes nos acompañan hoy? Comienzo por presentar a Deborah Britzman. Deborah Britzman es académica e investigadora distinguida de la Universidad de York, en Canadá. Formada originalmente como maestra de literatura en Estados Unidos, es doctora en investigación etnográfica y psicoanalista. Sus investigaciones conectan psicoanálisis, estudios críticos en sexualidad y teoría pedagógica contemporánea. Es una teórica de la educación de habla inglesa, usualmente identificada con la pedagogía crítica. Parte de su trabajo ha sido influyente en la configuración del campo de pensamiento y las metodologías queer en educación, y aprovecho de destacar en ese sentido su ensayo titulado, esta es una traducción al castellano, ¿existe una pedagogía queer o no leas tan recto o hetero? Esta es una traducción bastante difícil al castellano, puesto que el título en inglés dice Stop Reading Straight, y Stop Reading Straight, específicamente straight, puede ser traducido como recto o puede ser traducido como hetero. Bueno, en inglés ocurre lo mismo, de hecho. Nos acompaña también Lelia Troncoso. Lelia Troncoso es psicóloga social feminista, actualmente trabaja como académica del Departamento de Trabajo Social de la Universidad de Chile, posee los títulos de máster en psicología social por la Universidad Autónoma de Barcelona y máster en estudios de género por la Universidad de Lund en Suecia. Es doctora en psicología por la Universidad de Chile. Su trabajo académico reúne perspectivas feministas interseccionales e investigación social crítica en temáticas de género, sexualidad, antirracismo, memoria colectiva, educación, movimientos y organizaciones feministas. Es una de las coordinadoras del Núcleo Diversidad y Género, Abordajes Feministas Interseccionales de la Universidad de Chile y dirige el proyecto Fondesit, Memorias de Activismo Feminista en Chile, 2010 al 2020, un análisis interseccional de experiencias, diferencias y coaliciones en la praxis política. Aprovecho de excusar a Gaby Herzeg, quien nos iba a acompañar hoy y era nuestra tercera panelista, que por motivos de fuerza mayor no nos ha podido acompañar en esta oportunidad. Con esto aprovecho de comentar el panorama de esta sesión. Vamos a comenzar con una primera ronda, una pregunta común a Débora y Lelia, y luego preguntas específicas a cada una, para luego hacer una pequeña pausa, para beber agua, tomar un poco de aire, y luego retomar en una segunda mitad con preguntas de ustedes, del público, o también diálogo entre nuestras invitadas. Y comienzo quizás haciendo una pequeña mención al título de este coloquio, un título que nos invita a pensar la investigación educativa desde la idea del desvío, desde la idea de la torsión, desde la idea de una investigación rara, extraña.
Y es un título que al mismo tiempo nos invita, esto no es claro en el título en castellano, pero es más explícito en el título inglés, a pensar lo que podría ser una investigación desde las perspectivas queer, desde las perspectivas torcidas, desde las perspectivas raras, que nos invitan de alguna manera a pensar en objetos impertinentes para la investigación, a pensar la metodología como un estilo y no solo como procedimientos técnicos, a introducir la ambigüedad, el enredo, la interrogación atrevida de las normas como algunos elementos clave que encontramos en literatura que refiere a esto que se ha llegado a llamar metodologías queer. Y que son metodologías que se nutren de una forma de pensamiento, de una articulación teórica, como lo es el pensamiento queer o la teoría queer, y las éticas y políticas queer de las que se nutren esas teorías y esas formas de pensamiento, y que provienen de aportes históricos de los feminismos, los activismos LGBTIQ+, las teorías críticas de la raza, entre otros. Formas de activismo y pensamiento que hoy están tensadas entre, por una parte, su asimilación institucional, cuando escuchamos con cada vez más frecuencia transversalización de género, perspectiva de género en proyectos de ley, en políticas, etc. Pero al mismo tiempo las diversas formas de resistencia a lo que se viene llamando la ideología de género, la resistencia también a estos discursos y a estos procesos. Se trata de un panorama que tiene manifestaciones interesantes de atender en el ámbito de la educación y que merecen especial atención y de alguna manera son el foco de conversación de esta mesa. Por una parte, vemos cómo el debate sobre las relaciones entre sexualidad y educación se ubican dentro de una politización de cuestiones sexuales. La inclusión trans, las políticas afirmativas en la escuela, los derechos sexuales, la no discriminación y una serie de regulaciones que están operando en el ámbito de la educación, tanto la educación primaria, secundaria y la educación superior. Al mismo tiempo, los debates sobre la educación sexual como un campo formativo, como una asignatura, como un currículum, el debate sobre cuáles son los saberes que debiese incorporar este campo, pero también cuáles saberes permanecen todavía excluidos y cuáles son los saberes emergentes que desafían este campo de discusión. Por otro lado, también surgen sujetos sexuales en la escuela que antes estaban en las sombras o estaban marginados o de alguna manera estaban invisibilizados por las normas sexuales vigentes. Y no solo se trata de estudiantes, sino también la subjetividad sexual de profesores y su relación con los saberes sexuales. Esto de alguna manera se ubica también en persistencias y reformulaciones de las ansiedades culturales respecto a la sexualidad, que tiene que ver con preguntas como ¿a quién le corresponde enseñarla? ¿Qué significa pensar la educación sexual para la institución escolar? Las relaciones con las familias, el rol del Estado, etc. Al mismo tiempo, en medio de todo esto surge en el campo de la investigación y la teorización sobre las relaciones entre educación y sexualidad algo mucho más complejo que lo que podíamos ver años atrás. Hay más diversificación de las perspectivas de investigación, nuevas metodologías, enfoques y por tanto nuevas preguntas que podemos hacerle a el campo de intersección entre educación y sexualidad. Y por cierto, esto desafía la figura de quien investiga sexualidad y sus investiduras, el aura que trae dicho trabajo y las reacciones que suscita la presencia de quienes investigamos estos temas en espacios como las escuelas. Con esto, entonces, con esta pequeña introducción me permito plantear una primera pregunta, que es una pregunta que es compartida tanto para Lelia y Débora, y dice relación con, bueno, considerando la oposición vigente a la práctica de una educación sexual, vamos a llamar así, crítica, y la relación que esta oposición posee con una resistencia a ciertos saberes sexuales. En otras palabras, una oposición a que ciertos asuntos relacionados con la sexualidad sean interrogados, aprendidos, enseñados, que sean conocidos o incluso investigados. ¿Cómo podemos pensar en esta oposición y sus resistencias asociadas en la actualidad cuando reunimos educación y sexualidad en nuestro trabajo académico, investigativo y pedagógico? Partimos escuchando a Débora Britzman. Hello, everyone. I'd like to thank Nicola for organizing this session and for the translation. I'm very happy to be here.
The topic that you're wanting to talk about today is very crucial. And I want to start by saying that there cannot be education without sexuality. That's the first insistence. And it's a very difficult insistence because it starts with the question, from where does curiosity come? According to Freud, and Nicola mentioned that I practice in the field of psychoanalysis as well as in education. Children begin with curiosity about life. And if you're curious about life, you're always curious about sexuality. And so the question of where I come from, am I a boy or a girl? What do my parents do without me? These are the very basic questions of the child that Freud described as the little sexual researcher. What's significant here is the problem of curiosity. What happens with the question? And that's also something that education has a very difficult time responding to, because normally, in the case of very normative education, learning and punishment are very closely aligned. I'm going to teach you a lesson. You have to be quiet. You have to pay attention. When we think about the status of compliance in education, it is very large. So the question of curiosity is a question of sexuality. That's the first, I want to say, collapse I want to make. That it's very hard to separate out curiosity, because curiosity has to do with desire. I want to know. You have to tell me. Curiosity is also an intersubjective relationship because it's addressed to someone. So sexuality is also thought about as an address. There's two kinds of addresses. It's addressed to what is it that I feel? What is it that I want? And it's an address to the other of here I am. Here's what I want. Earlier, Nicola mentioned the right to a teacher's biography. Well, part of that right is the right to the teacher's sexuality. If we're thinking about the right of biography, what is a biography? Well, it's a self. What is a self? A self is a sum total of its experiences, but it's also a sum total of its conflicts. And some of those conflicts, we know, migrate to the field of sexuality, to the fear of sexuality, to the fear of desire, to the disappointments that are also a part of sexuality, to the problem of affect. So when we talk about sexuality, we're talking about the idea not only is the political personal, but the personal is political. Both of those things. It cannot be separated out. There's no place outside of where I speak that I can somehow transcend. I can't be this omnipotent creature. I have to be a part of society, a part of the social world. But the problem is I'm not sure how it's affecting me. I'm not sure how it is that I'll be addressed, how I'll be responded to. We'll go back to something my mother told me a very long time ago. She said, not everyone's going to be happy to see you. She was saying that to me because I was very naive. I thought everybody would be, why wouldn't they be happy to see me? I'm happy to see them. They should be happy to see me. So one of the dilemmas that I'm getting at this little story is that we have to learn very quickly that there's hostility in the world. And that hostility is associated with our bodies, whether it's a race hostility, whether it's a gender's hostility, whether it's an age hostility, whether it's an ethnic hostility, whether it's a national hostility, whether it's a linguistic hostility. I'm sure I've left things out, but the point is that our bodies are emissaries for ourselves, but also for discourses. So I'm not in charge. In other words, I can't predict how it is that I'm going to be responded to. Now, the problem is if I can't predict, that's a place of anxiety. And so when we think about sexuality, we're also thinking about anxiety. Will I be disappointed? Will I be able to express myself? Will I be able to find someone to love? And so when we're talking about sexuality, we're also talking about the question of love. Again, if we're talking about the question of love, where there is love, there is hate. So we're also talking about the question of hate. Now, all of these questions, sexuality, love, hate, the body, biography,
All of these questions are problems for education. And not only are they problems for education, in my view, they raise the deepest question, the most existential question of education, and that is, what is learning? Now, we have a lot of approaches to that. We have critical pedagogy. We have Paulo Freire's work on banking education. We have a question about unlearning in North America. There's a huge address to the problem of people's attitudes. I go a little bit deeper in terms of the psychoanalytic orientation, and that is, I'm very interested in what stops people, what inhibits people's free association. I find that's a very general question because it's a question for anybody. Now, a while ago, and it took me quite a few years, you mentioned an early article of mine, is there a queer pedagogy, or stop reading straight? That paper went through a series of transformations. I gave it a number of times before it was published. I had a very hard time publishing it because the journal did not want to have the word queer in their papers. They didn't even want to talk about sex. They said, what does sex have to do with philosophy? And it was a very curious thing because not only did I have to defend what I was doing, but I had to address what I was doing in such a way that they could be surprised. So one of the things about learning is this, the capacity for curiosity. It's the capacity to be surprised. What are the conditions to surprise people in such a way that they don't become hostile? This is, to me, the large question when we're dealing with ideas that have a history of social repression and hostility. And of course, gender has a long history. We talk about misogyny, transphobia. Transgender people have a whole history. We talk about transphobia. Non-binary people have a whole history of not being able to express themselves. And of course, that's the problem of gender centering, of normativity. We have a problem in heterosexuality. This is what Freud raised very early in his 1905 paper, 3 Essays on Sexuality, where he asked this question: we don't know what causes heterosexuality. If we don't know what causes homosexuality, we can also go back one more step. What causes sexuality? So these are the questions. If we go to origin, we're kind of caught in having to defend a proper origin, but we already know through postmodern thought that there's no such thing as origin. There's infinite regress, there's after effects, there's repression and a working through. But in terms of the very first, there's no such thing as the very first because it takes at least two to make one. So there's no primal place we can go to say, oh, that's where it all began. All we can say is that the body is an erotic experience, and Eros seeks unity. In other words, Eros wants to speak. Eros has a biography, and that biography is oriented by development. It's oriented by our sexual theories of how we think things should be. It's oriented by our self-cures. It's oriented to our identity. It's oriented to civil rights. It's oriented to our ancestors. In other words, it has many, many forces. It's like the Heisenberg principle. It's like an atomic particle set of activities. So in other words, there's not one thing. It's, as we say, overdetermined. Sexuality is overdetermined. And it's precisely because it's overdetermined, it's what we call an emotional situation. So going back, I don't know how my time is, if my time is okay, if I could say a few more words, that precisely because sexuality is an emotional situation. And there's lots of questions there. Am I okay? How do I look? Do you like me? That's sort of the experience of me. And then there's an experience of not me, of wow, that's spectacular. This is exciting. This is what I want.
This is what I want more of. All of those questions of desire, of pleasure, these are very significant questions that education cannot control. And because they cannot control it, this is a problem for what constitutes learning if we have to think about learning without mechanisms of control. If we have to think about learning as closer to the problem of freedom than the problem of inhibition. Because I think we're very good at wrecking people. Spectacularly good at it. It's sickening. But what we're not good at is how to be more interesting. And one of the ways we become more interesting is having a free sexuality and having the right to our biography. So can education do those kinds of things? One of the deep dilemmas in North America, and particularly, but we see it in Europe, we see it in Latin America, we see it in Asia, we see it in Japan, we see it in China, we see it in every place where sexuality is repressed, where there's a idea that there's a normativity that has to be assumed, and if there's normal, there must be pathological. The thing about psychoanalysis is that pathology is the actual experience that we have. Just as consciousness is the exception, there's no such thing as normality. It is a spectacular, mesmerizing fantasy, but there's no basis for it in terms of what it is that we can think about and what it is that we can do. Education it attempts to control the students, but we also want to say that education is also controlled by something larger than teachers. They're controlled by their community, they're controlled by their province, they're controlled by their nation, they're controlled by industries, they're controlled by capitalism, they're controlled by socialism, they're controlled by the economy of globalization. So, and now particularly, and I'm old, so all of this technology is in my lifetime, but it's not anything that I was encouraged to learn or wanted to learn and so on. So here we are on YouTube. This is a new platform. There's Twitter. That's a very new platform. Computers, believe it or not, that's a new platform. Televisions, broadcasts, these are all 20th century and 21st century technologies. This too is structuring the ways in which we conceptualize who we are to ourselves and who we are to others. Education inherits what the social cannot complete. As a matter of fact, it inherits the social's incompletion, what has not been able to resolve. So the last thing I want to say is that if we start with the idea that education is a place of conflict, then we can begin to try to understand what are the forces of influence. What is stopping us from free association? What is stopping us from respecting the capacity to dream, to the ethic of imagination? What is our worries? What are our fears? What are our anxieties? And how do all of these processes come to be in a category called learning? These are some of the questions that I've been trying to think about. And then finally, this problem of resistance. Resistance is not one thing. It's many, many experiences. It's resistance and political resistance of normativity. That's a form of resistance. But there's also resistance to the question of not being able to understand something that is not my own. I resist having to learn. There is, we talk about in psychoanalysis, an allergy to learning. That is, learning makes me break out in hives and sweats. It hurts me. It's a persecutory experience. If we don't begin to understand why that's the case, we're not going to be very useful in opening people's minds. If we're very clear about what closes people's minds, like fear, jealousy, envy, the affects, anxiety, loss of love,
then we need to know what it is that opens people's minds so that they can begin to become more responsive, more ethical, more interesting to and curious about the question of knowledge and its creation. So I've said a lot. I hope I haven't gone too fast because I know I'm being translated into Spanish. And again, I want to thank the translator for her efforts. And this is a good place to stop. Muchas gracias, Débora. Creo que arrojas muchos elementos muy interesantes y que de hecho creo que anticipan algo de la pregunta que viene más adelante. Ahora quiero darle el espacio a Lelia para que pueda también contribuir a esta primera pregunta. Bueno, buenas tardes. Reitero también mi agradecimiento a este espacio. Estoy muy contenta y también conmovida de poder compartir este espacio con Deborah Britzman, cuyo trabajo admiro mucho. Y estoy como pensando en todas las cosas que Deborah acaba de compartir y ver de qué manera puedo conectar aquellas cosas que yo quería comentar. Creo que voy a poder conectar sobre todo con lo último, que tiene que ver con pensar la educación como un espacio de conflicto. Porque justamente lo que yo quería comentar hoy tiene que ver también con la experiencia de lo que ha estado sucediendo en los últimos años en el ámbito educacional en Chile, que es un contexto tremendamente tensionado y contradictorio. Por un lado, hemos tenido un gran fortalecimiento, mayor visibilidad de movimientos feministas y de disidencia sexual a nivel país y en particular en el ámbito educacional, tanto secundario como universitario. Yo me voy a centrar un poquito más en lo universitario, que es lo que conozco mejor y donde me he estado desenvolviendo, pero desde el 2018 en adelante ha estado muy intensa la disputa en torno a los temas de sexualidad en el ámbito educacional y también en términos de cómo se ha instalado como un tema político, moral, ético y social. Entonces, por un lado tenemos un contexto, ¿no?, de feminismo y grupos de disidencia sexual, que es como en Chile se suele nombrar aquellos grupos más cercanos, quizás un pensamiento más queer, más crítico respecto a la inclusión de la diversidad sexual. Y al mismo tiempo, lo que ha estado sucediendo también a nivel global, un fortalecimiento de la ultraderecha que se ha articulado en torno a esta oposición a la ideología de género. Entonces, esto ha estado coexistiendo en los últimos años y ha movilizado emociones también muy intensas, yo creo, nuevos modos de relación, de cuestionamiento de relaciones y también de formas de aprendizaje y docencia. Entonces quería pensar esta pregunta en relación a dos cuestiones. Por un lado, lo que ha sido el ataque más externo, podríamos decir, a la educación en torno a lo que es la oposición a la ideología de género, y después me gustaría en una segunda parte de la respuesta referirme a lo problemático que ha sido también al interior de los propios perspectivas de género en educación abordar estas temáticas, ¿no? Entonces, en primera instancia, ¿no?, poder contarles que durante los últimos años nos hemos visto enfrentados a prácticas de amedrentamiento muy importantes en las universidades. Hemos tenido un caso también que fue más mediático en Chile, de diputados que empezaron a pedir nombres, cursos, programas de investigación y saber cuánto se le paga a profesoras y profesores universitarios de universidades públicas que están enseñando ideología de género en las universidades, ¿no? Y esto se ha solicitado de manera por vía de transparencia a todas las universidades públicas, y lo más lamentable fue que la respuesta de las universidades fue muy insatisfactoria en el sentido que no se encendieron las alarmas adecuadamente sobre lo que realmente se estaba solicitando, ¿no? Porque ellos decían, profesoras que trabajan temas de género, educación sexual, sexualidad, y que enseñan ideología de género. Y aquellas personas que recibieron estos oficios no identificaron de que esto tenía que ver con una manera de persecución y de amedrentamiento, y de que esa manera de nombrar, ¿no?, ideología de género tenía que ver con una estrategia política, ¿no?, y con grupos que justamente están buscando obstaculizar los avances, ¿no?, en políticas de género y sexualidad en distintos ámbitos, ¿no?, que se están oponiendo
a la educación sexual integral, a leyes de identidad de género, a leyes vinculadas al aborto y sobre todo, ¿no?, un gran temor en torno al daño que esto puede hacer a la niñez. Entonces esto generó la necesidad de articularnos como profesores que trabajamos en temas de estudios de género, feminismo y también en temas de sexualidades críticas para empezar a exigir, por un lado, de visibilizar que aquí hay un problema, ¿no?, de que aquí hay grupos que se están articulando y que están buscando amedrentarnos y que están teniendo prácticas también de exposición y persecución a profesoras particulares, y que por otro lado hay un problema interno de las universidades que no han logrado entender la centralidad del género y la sexualidad en las agendas de la ultraderecha, ¿no? Y eso es algo que vivimos en particular, por ejemplo, en mi facultad, que es de Ciencias Sociales, la Universidad de Chile, que es una facultad que podríamos decir como históricamente de izquierda, pero una mirada muy de clase, y donde efectivamente muchos profesores de corriente más marxista o incluso, ¿no?, de educación más vinculado a la educación popular, les cuesta mucho ver la dimensión de la sexualidad y el género como algo que es político y como algo que está muy presente en la agenda de la derecha ultraconservadora. Y que al mismo tiempo el contexto es muy complejo porque también hay una apropiación de parte de los discursos de ultraderecha de nociones como discurso de odio, objeción de conciencia, también están usando la retórica de derechos humanos para decir que ellos son los que son víctimas, ¿no? Y nosotros somos de alguna manera las culpables de estar generando y promoviendo odio, instalando perversiones, promoviendo el abuso de niños, promoviendo la homosexualidad, casi como si hablar de estos temas estuviese, ¿no?, automáticamente vinculado a algún tipo de, bueno, pánicos morales en esa línea. Entonces, ha sido súper difícil poder pensar en que esto también implica una respuesta más colectiva, más institucional, la necesidad de organizarnos. Hemos estado organizándonos como profesora a lo largo de Chile y nos hemos estado enterando de muchas situaciones que suceden en regiones de profesores que están muy solas, donde también hay autoridades que están más cercanas a este tipo de pensamiento en las propias instituciones, y al mismo tiempo tenemos algunos grupos también de estudiantes que están entrando como estudiantes de la universidad y tienen estas miradas y pueden estar exponiendo a sus profesores, y agrupaciones como Águilas de Jesús, que existe acá en Chile, que son grupos religiosos que también están poniendo sus carteles y armando, digamos, misas y encuentros al interior de los espacios universitarios, y que luego nos aparece también esta necesidad de respetar las distintas creencias religiosas, y hace muy difícil, ¿no?, poder visibilizar lo que está sucediendo. Entonces quería contarles por un lado esto. Yo dentro de todo he tenido bastante suerte, soy parte de un departamento de trabajo social donde hay un compromiso explícito con la formación en un pensamiento crítico, tenemos asignaturas obligatorias sobre teoría feminista, trabajamos los temas de educación sexual, leemos de hecho a Deborah Britzman entre muchas otras autoras, pero esto no es algo común en el sentido de poder tener también más herramientas, yo siento, teóricas, intelectuales, políticas, para poder identificar adecuadamente estos problemas. Lo que no sucede cuando hay una visión de género muy tradicional, ¿no?, como sinónimo de mujeres, como en relación a inclusión, y donde no hay una visión más política, más compleja, sistémica también, respecto a cómo se articulan, digamos, estos sistemas de heteronormatividad, heteropatriarcales, que se están defendiendo, digamos, férreamente. De hecho, en Chile estuvimos hace poco elecciones y tuvimos como segundo candidato a un candidato de ultraderecha, ¿no?, que es José Antonio Kast, donde una de sus campañas, digamos, centrales era oponerse a la ideología de género, y tuvo muchísimos votos, por lo tanto es una amenaza muy real y muy presente. Y por otro lado, creo que tampoco podemos olvidar que también ha habido muchas resistencias más internas, ¿no?, yo diría, al interior de muchas personas que piensan que los temas de género son únicamente vinculados a temas de mujeres, que le cuesta justamente ver lo mismo que también nombraba Deborah Britzman, y que en Argentina Graciela Morgade nombra como toda educación es sexual, ¿no? Esto no tiene que ver solamente con incorporar educación sexual, sino más bien reconocer que la sexualidad está presente en todo ámbito de la educación, y que no se trata solamente de incluir diversidades, ¿no?, que es un poco, yo creo, lo que estaba sucediendo en la universidad, y que también lo ha problematizado, yo creo, muy bien Deborah Britzman, cuando ella justamente
problematiza cuando la inclusión termina reproduciendo formas de exclusión, ¿no? Y terminamos reproduciendo esta idea de un normal tolerante y un subalterno tolerado, y eso también se ha dado, yo creo, de la mano también de fetichizar ciertas diferencias. Entonces creo que nos ha costado mucho pensar en este reto de, como lo ha denominado Valeria Flores, también Val Flores de Argentina, el reto de desheterosexualizar la educación y la pedagogía. Y pensar también, reconocer que la heteronormatividad no impacta solamente en las personas e identidades LGTB. Yo creo que, por lo menos en nuestra universidad, y ahí pienso en el movimiento mismo estudiantil feminista, está muy separado a veces, ¿no? Las feministas mujeres y las agrupaciones más de diversidad y disidencia sexual, y a pesar de que se suele asumir que van de la mano, en la práctica no están así, y también tenemos bastantes discursos realmente moralistas también y normativos al interior de los propios feminismos cuando se trata de educación sexual. También hay pánicos morales, hay temores asociados, digamos, a la diferencia y yo creo que muchas dificultades, por lo menos de lo que a mí me ha tocado de ver, para instalar también pedagogías que se articulen en torno a la incomodidad, en torno al disenso, en torno a una educación en la cual quizás, sobre todo en torno a temas de sexualidad, no hay respuestas estáticas para todo, porque tiene que ver con la diversidad de las experiencias humanas y la complejidad del ámbito de la sexualidad misma, ¿no? Y eso implica, ¿no? que por lo general se quiere instalar una educación sexual y se piensa la integralidad como aquella que nos va a enseñar a tener una buena sexualidad, una sexualidad sana y como que si hubiese indicaciones súper claras de lo que eso significa, ¿no? Entonces eso es algo que a mí me preocupa también mucho y que lo hemos estado viendo en algunos países que incluso ciertos feminismos radicales están protestando junto con grupos de derecha anti-ideología de género en contra, por ejemplo, de leyes de identidad de género. Y yo creo que eso es algo que nos tiene que preocupar. Yo sé que está sucediendo en Europa, en Brasil, en México, andan circulando acá unos manifiestos que reivindican un feminismo que se basa en la diferencia sexual, es un feminismo antigénero y que reproduce retóricas también muy similares a estas retóricas, digamos, anti-ideología y género de grupos más ultraderechistas, y creo que eso implica que tenemos que empezar a mirar no solamente hacia afuera, sino más hacia adentro, qué es lo que está sucediendo. Nosotras con algunas amigas tenemos algunas publicaciones en torno a eso, hemos estado entrevistando a estudiantes de nuestras universidades, a profesores, para tratar de preguntarles qué entienden ustedes por educación no sexista, cómo fue la experiencia de las movilizaciones feministas y disidencia sexual en el interior de la universidad, qué conflictos permanecen, qué podemos aprender de esos conflictos. Y la verdad no ha sido fácil, no ha sido fácil porque creo que hay muchos niveles de resistencia, hay muchos miedos, emociones muy intensas también de rabia, y que terminan articulando lógicas que a veces son problemáticas, que tienen que ver con instalar espacios seguros separatistas, ¿no? Que van instalando una idea de sujetos peligrosos, sujetos no peligrosos de antemano, que me parece que es muy problemático. Bueno, y también algunas cosas que yo no sé bien cómo se dice en España, en Chile lo llamamos las funas, ¿no? Que es ahora una práctica muy común que tiene que ver con, en inglés se llama call out culture, yo creo, ¿no? Hay estudiantes ahora que entran a la universidad y que por Instagram, etcétera, se sabe que han tenido relaciones, quizás en el pasado, ¿no? Violentas, pero que después entran como personas muy estigmatizadas con las cuales nadie se quiere relacionar y que hace muy difícil, ¿no? Que podamos, yo creo, generar espacios de debate y de transformación, de no asumir, ¿no? Que las personas no pueden cambiar, porque entonces también yo digo, ¿cuál es el sentido de la educación? ¿No? ¿Cuál es el sentido de un espacio educacional si pensamos que las personas ya no pueden cambiar, ¿no? Y eso es algo que me genera ahí mucho, eh, no sé, entre tristeza, dolor, desesperanza, pero también motivación en el sentido que por lo menos lo que he podido ver en el último tiempo es que sí la gente está muy necesitada de espacios en los cuales tengamos derecho a equivocarnos, tengamos derecho a incomodarnos, donde podamos dejar un poco de lado la superioridad moral o el purismo
¿no? O una moral feminista, ¿no? que se instale para hablar, digamos, desde un lugar de autoridad sobre estos temas y que más bien podamos instalar espacios donde la incomodidad y el disenso sean claves para poder generar un abordaje de los temas de educación sexual y violencia en el ámbito de la educación, que está mucho más presente de lo que quisiéramos reconocer. Eso, por ahora. Muchas gracias. Muchas gracias, Lelia, por esa intervención. Es muy interesante escucharlas y navegar por los distintos temas que plantean sus intervenciones. Me quedo con una frase que acaba de señalar Lelia y que creo que articula algo de lo que han señalado ambas, ¿no? Y es, ¿qué aprendemos de este conflicto, ¿no? De estos conflictos que están marcando las conexiones, las fricciones, encuentros y desencuentros cuando reunimos o intentamos reunir educación y sexualidad. ¿Qué aprendemos del conflicto? Es decir, también qué elementos dejamos de aprender según cómo se resuelva el conflicto, si es que se puede resolver, ¿no? ¿Cuáles son las políticas de ignorancia? Citando a una de nuestras invitadas hoy, que se articulan en estos contextos, ¿no? Cuando pensamos en la relación entre educación y sexualidad, entonces podemos hacernos preguntas profundas respecto a lo que se aprende, lo que se deja de aprender, sobre la curiosidad, pero al mismo tiempo cómo esos elementos se inhiben en un contexto mayor atravesado por conflictos que han politizado el ámbito de la educación cuando se trata de mencionar temas ligados al género y la sexualidad. Con esto me permito quizás conectar, ¿no? con una pregunta, que en este caso ya son dos preguntas más bien, pero son dirigidas a cada una, y quisiera partir con la pregunta para Débora, ¿no? De quien mucho de su trabajo acude al psicoanálisis para mirar la experiencia educativa. Creo que eso quedó ya de alguna manera en evidencia no solo en sus escritos, sino también en la primera intervención, ¿no? Y parte de él establece cruces con la teoría queer. ¿Qué aporte nos ofrece este cruce, o podría ofrecernos este cruce hoy, para pensar la experiencia de la investigación, las preguntas que nos hacemos, el modo en que producimos conocimiento en el ámbito de la educación? Débora, te escuchamos. Okay, thank you. Muchas gracias. Your remarks were just really very, very compelling. Lo que dijiste fue impresionante. Y creo que ahora voy a volver a un problema teórico que quizás aborde algunos de los temas o no, quizás no lo haga algunos de los temas que Leila nos planteó. So, I'm primarily interested in the problem of practice. En primer lugar, me interesa el problema de la práctica. And therefore, I'm interested in how someone learns a practice. Por lo tanto, me interesa cómo alguien aprende una práctica. Al principio de mi carrera me interesaba mucho saber cómo alguien aprende a enseñar. Y cambié la pregunta: ¿qué le hace a un docente? ¿Qué le genera enseñar? O sea, lo transformé en una pregunta personal. En el campo del psicoanálisis me pregunto: ¿qué le hace al psicoanalista aprender el psicoanálisis? A diferencia de la educación, el campo de la educación, el campo del psicoanálisis tiene una terminología que intenta abordar el tema de la experiencia emocional, de tener una mente, de cambiar de parecer, de no cambiar de parecer, de fantasear sobre lo que está haciendo pensando otra persona. La mente, de hecho, es el objeto de la educación y del psicoanálisis. Y creo que también es el objeto de la teoría queer. Lo que es interesante sobre estos dos elementos y aunarlos, y no soy la única que lo hace, de hecho,
Es como una separación entre los dos campos. El psicoanálisis es muy anterior en tanto escuela de pensamiento y tiene también un historial de homofobia, de centrarse en la heterosexualidad. Y hace muy poco ahora se está centrando, se habla también del heteropesimismo. Y por ejemplo se basa en los estudios del afropesimismo, el trabajo de Roland. Es como esta fantasía de que se supone que tenemos que estar felices y si no estamos felices nos pasa algo. Pero ¿cómo nos ponemos felices? ¿Cómo llegamos a la felicidad? Y es una pregunta que plantea el psicoanálisis y también es una pregunta que plantea la teoría queer. The field of Ontario, a province of Ontario, en la provincia de Ontario, en Canadá, en todo el país también, la terapia de conversión está prohibida. Por ejemplo, si se me acerca alguien, un terapeuta, un psicólogo, psicoanalista, y me dice, quiero cambiar mi sexualidad, ya no quiero ser gay, no quiero ser hetero, nosotros no tenemos que decir, bueno, nosotros te curamos. No. Nosotros tenemos que estar interesados en lo que quiere decir esta pregunta. El análisis entonces trabaja con el problema del significado de la pregunta y no de cuál es la respuesta. En este sentido, el psicoanálisis es mucho más interesante, le interesa mucho más la teoría de campo actualmente, esta idea de dirigirse hacia algún lugar. Eso nos importa y no qué es algo. Nos interesa más saber cómo funciona algo y no qué es algo. Por eso ya dejamos atrás el tema de la ontología y pasamos al concepto de la otredad. La otredad es un concepto muy cercano a la teoría queer. Cuando comenzamos con la teoría queer, teníamos la pregunta, ¿cómo usamos este término que genera tantas actitudes en la gente? Cuando uno crece y es un niño o niña queer, si uno es queer, lo van a insultar. Y le inventan nombres y esos nombres limitan a niños y niñas con respecto a su sexualidad, etc. Porque si uno es, no sé, gay, no debería pasar bien. La teoría queer entonces cambió lo binario y estableció que, bueno, vamos a hablar de placer, vamos a hablar de la expresión, vamos a hablar de la libertad. Y nada de esto está garantizado. Son relaciones que creamos. Vamos a hablar de la creatividad. Y creo que esa es la base. Esa es una de las partes, digamos. Es la teoría queer feliz. No es solamente contar la historia espantosa de cómo fue llegar a los derechos, etcétera, etcétera. Ahora los que lucharon por los derechos entienden qué fue lo que pasó. No necesitamos que nadie nos enseñe. O sea, ahora sabemos que podemos ser libres. Pero algunos tenemos suerte, porque también sabemos qué es desear la libertad y qué es no tener la libertad. La teoría queer hace ese cambio entonces sobre qué quiere decir desear y cuál es la historia del deseo. Y la historia del deseo sigue aun cuando haya una prohibición. La prohibición de hecho está dentro del discurso cuando hablamos de Foucault, que hablas en este sentido. Otra idea que ha sido muy importante es el trabajo de Ed Sedgwick. En su texto Epistemología de la clase sostiene que
la actitud de gay está en todos lados, o sea, o el ser gay está en todos lados. Aún siempre existe, no hay absolutos. La teoría queer entonces abre el campo del pensamiento y lucha contra lo binario, contra la división que llama esta del psicoanálisis, de bueno o malo, por ejemplo. Y esto es muy importante para conceptualizar, por ejemplo, el tema del sexo durante la pandemia, que fue durante la pandemia del SIDA. Y también constituye un problema ahora en nuestra pandemia actual del COVID. ¿Cómo podemos tener educación en el Zoom, por ejemplo? Y nos seguimos haciendo esta pregunta. ¿Cuáles son las posibilidades que tenemos? Si creemos que la teoría queer y psicoanálisis están interesados en el campo de las posibilidades. Así que parte de la terminología es diferente y es importante para intentar comprender qué hace que la gente se retraiga un poco. Y en gran parte lo hacen por la educación y por el miedo al mundo y qué les parece que es lo que debería pasar o dónde van a fracasar. Y aquí la educación puede tener un papel muy importante y mostrar compasión para entender la forma de comprender las actitudes de la gente. ¿Qué expresa la actitud de la gente? Y no queremos saber cuáles son las actitudes. También sabemos que la teoría queer ahora tiene muchas generaciones. Quizás hace 10 años en América del Norte se escribía sobre la muerte de la teoría queer, parecido a la muerte del autor. Fue como una revuelta, y la gente que nació en los 80, por ejemplo, y con respecto a la gente que nació en los 40, en los 50, son generaciones muy interesantes y que tienen perspectivas muy diferentes. No sé si los más nuevitos, no quiero decir nuevitos, no les va a gustar, pero los más jóvenes tienen una perspectiva muy específica por las condiciones en las que crecieron. Y yo también tengo una visión muy particular según el lugar en el que yo crecí. La teoría queer ahora aparece y no se enseña en las escuelas. Un estudiante mío de doctorado, por ejemplo, ahora tiene un cargo en el tema de teoría queer en una universidad. O sea que ahora es un tema que se habla en las universidades, y hace, no sé, 30 o 40 años era imposible. Quizás les ponían estudios de gays y lesbianas, y ahora esta idea de lesbiana parece ser como una idea del paleolítico, porque ahora la experiencia de ser lesbiana es muy diferente a la de antes. No sé si la gente se declara con esa facilidad lesbiana. Ahora es más como hay no binario, hay trans, además de mujeres que aman a mujeres, pero la categoría de las mujeres también se cuestiona. ¿Qué es una mujer? ¿Podemos aplicar el concepto fuera de la biología, etcétera? La sexualidad remueve el sexo de la biología, y creo que el psicoanálisis ahora está empezando a pensar esto y a no pensar sobre las necesidades biológicas, sino sobre la construcción de la sexualidad y su proceso también, y su desarrollo. Creo que Freud fue muy inteligente y nunca habló de opciones, objetos de opción, sino opciones del objeto, porque la opción puede ser cualquier cosa. Y por eso él dice que la sexualidad era... Y recordemos que los humanos son seres eróticos, y las cosas que nos dan placer pueden ser animadas o inanimadas, no importa, porque el tema es la necesidad de sentir placer, la necesidad de algún tipo de satisfacción de la libido. Entonces la libido ella es queer en el psicoanálisis, ya en esa teoría. Y si se normaliza, entonces pasa a ser sumamente reprimida y hostil.
Yo creo que la relación entre la teoría queer y el psicoanálisis es tensa. En Puncton Press, que es una editorial de material gratuito, no tienen que pagar, trabajaron hace poco con prácticas clínicas y psicoanalíticas. Y muchas personas muy inteligentes hablaron en esta revista y se aunaron para hacerlo, pero es una lucha muy difícil. Hicimos un seminario en Turquía, en Estambul, con la Asociación Psicoanalítica hace unos 8 años y hablé sobre Harry Stack Solomon, que es un psicoanalista interpersonal, y esto también me gustaría decirlo para aquellos que conocen el psicoanálisis, que es similar a la educación. Es un campo muy amplio, se puede ir a la izquierda, a la derecha, escuelas, liceos, etc. Solomon era gay y estaba muy enamorado de hombre muy más joven, y en ese momento no existía, por supuesto, el matrimonio igualitario, pero encontró la forma de cuidar a su compañero, así que lo adoptó para que su compañero pudiera heredar sus riquezas. Conté esa historia en Estambul, me pareció muy interesante la forma en que la gente es creativa, y sin embargo recibía ataques y la gente se enojó muchísimo porque mencioné el caso y les pareció que era totalmente perverso. Quizás lo era. Lo que yo intentaba expresar es que lo que es interesante sobre la perversidad es que es el placer sin la utilidad. No hay una razón que lo justifique. Y tampoco hay una razón para que justifique la sexualidad. Y este es el punto importante, que simplemente la tenemos, somos así, no se necesita un motivo. ¿Qué hacemos entonces? ¿Va a ser un lugar de sufrimiento en la teoría psicoanalítica, un lugar de activismo en la teoría queer? Creo que lo que hay que hacer es poner la educación en medio de las dos disciplinas, y tenemos que pensar cómo vamos a hablar sobre la mentalidad de los docentes que son responsables de abrir el aula a la sexualidad, y también tenemos que pensar sobre el desarrollo de los psicoanalistas que son responsables de forma ética de abrir el aula del psicoanálisis. Yo diría eso en lugar de decir qué hace esto y qué hace lo otro. ¿Cuál sería el tercer término, el tercer espacio? ¿Cuál es el espacio de transición? Para Winnicott sería el espacio transicional de la cultura, y por eso me parece que a veces la educación se olvida, pero recordemos que ese es el espacio transicional. Muchas gracias, Débora, por esta fantástica, inspiradora y panorámica intervención, además, ¿no? Vamos a hacer una pequeña pausa en estos minutos antes de retomar con la pregunta para Lelia en la última media hora de este webinar, para que quienes nos están acompañando puedan tomar un vaso de agua, si necesitan ir al baño, tomar un poco de aire. Vamos a hacer una pausa de 10 minutos, nos quedamos acá, desactivamos nuestras cámaras y nos vemos. Muy bien, regresamos entonces para la última parte de este webinar. Y habíamos, luego de la intervención de Débora, quisiera dar paso a la pregunta que tenemos para Lelia. Voy a compartirla con ustedes. Un segundo. Aquí estamos, perfecto.
Perfecto, ahora sí, se me había extraviado. Bueno, una revisión aguda de las historias detrás de las políticas queer y la teoría queer nos muestra la relación que éstas tienen con asuntos que no se limitan meramente a cuestiones sexuales. De hecho, algo de eso ya fue planteado en tu primera intervención, Lelia, a propósito de también cómo esto se manifiesta en las prácticas, las políticas y las demandas, incluso de colectivos de disidencia sexual distintos y separados de las demandas feministas, por ejemplo, como demandas identitarias. Hablamos de políticas y una forma de pensamiento antinormativa, en el caso de la teoría queer, enredada con luchas antirracistas, feministas, de clase, de diversidad funcional, entre otros. Y esto es algo que nos invita a recuperar una posición problematizadora más compleja que lo que podrían ser demandas parceladas e identitarias atrincheradas en asuntos únicamente sexuales, ¿no? Considerando tu recorrido con miradas interseccionales a problemas educativos, ¿qué crees que nos aporta esta mirada para el abordaje, la investigación y la intervención en contextos educativos? Lelia, te escuchamos. Muchas gracias, Nico, por esta pregunta y también nuevamente gracias a Débora, estuvo muy, muy inspiradora su respuesta anterior. Bueno, esta pregunta que me hace Nico está muy vinculada a preocupaciones que son centrales a mi proyecto de investigación actual de Fondesit, en el cual justamente lo que intento analizar es cómo en términos de prácticas concretas se viven, se experimentan los intentos de hacer coalición de luchas, sobre todo pensando que hay como un lenguaje, una retórica más interseccional en la manera en que se nombran los distintos movimientos. En el caso de Chile vemos ya organizaciones donde dicen, no, el feminismo es antirracista, es antipatriarcal, es antiextractivista, y de alguna manera no es antiheteronormativo, pero esto es declarativo. Y lo que a mí me ha interesado ver es qué pasa en la práctica concreta, en los espacios de encuentro entre estos distintos colectivos, luchas, y cómo esto se vive también en términos también de anhelos y deseos, ¿no? ¿Qué implica esto? ¿Con quiénes deseamos estar? ¿Con quiénes queremos articularnos en términos de pensamiento? Y hasta qué punto en ese espacio de encuentro hay posibilidades de transformación, no solamente de abordar problemáticas concretas, sino también de transformarnos nosotros en términos de cómo nos configuramos como sujetos, como grupos, como perspectivas también políticas. Y en ese sentido, claro, me parece que hay algo que ha sido cuestionado también, ¿no? Respecto a una cierta falta quizás de mirada interseccional en las políticas queer, en el sentido de que a pesar de que podemos mirar hacia atrás o también quizás en el presente, ¿no? Donde hay una conciencia queer que también es, no sé, anticarcelaria, antirracista, que tiene una idea quizás más cercana. Me acuerdo que Javier Sáez hablaba de las multitudes queer, ¿no? Javier Sáez habla de las multitudes queer en relación a lo que fue la crisis del SIDA y lo que puso de manifiesto también esta necesidad de luchar simultáneamente contra la homofobia, la exclusión social, el colonialismo, el clasismo, el heterocentrismo y la necesidad de pensar esto como fenómenos complejos que se articulan entre sí y que al mismo tiempo exigen una cierta resistencia articulada, ¿no? Para poder comprendernos. Y creo que efectivamente eso es algo que no es tan fácil actualmente en la práctica cuando vemos que las perspectivas o la manera también de identificar las demandas pasan a ser más unidimensionales. Y ahí es donde a mí me interesa la interseccionalidad en términos de un concepto quizás más nuevo que nos permite mirar algo que en realidad no es tan nuevo, ¿no? Y que siempre ha estado presente y que tiene que ver con aportar también a esta necesidad de no mirar en términos homogéneos las pertenencias grupales, mirar relaciones de poder más complejas, internas, a los propios feminismos, a las propias demandas LGTB o disidentes sexuales. Y eso es algo que yo creo que es un desafío clave en términos de poder articular una mirada más integrada, más articulada.
En el caso chileno, nuevamente para contextualizarlo, no hemos visto todo este movimiento feminista que era liderado por mujeres, por personas lesbianas, también trans, no binarias, como una oportunidad, ¿no? Una oportunidad de generar estos diálogos, estas articulaciones y demandas. Sin embargo, después en la práctica, y nosotros hemos estado incluso estudiando las demandas concretas, aparecen los temas parcelados, ¿no? En lógicas muy identitarias y unidimensionales, y eso me hace pensar, ¿no? Sobre las dificultades que existen para entender, por ejemplo, ¿no? Que la heteronormatividad no impacta solamente en personas LGTB. En general, cuando se habla de heteronormatividad es para hablar de personas de la diversidad sexual, como si la heteronormatividad no afectara las vidas de todas las personas en todos los contextos de relación. Y eso es algo que me llama mucho la atención, y lo hemos visto también en discusiones en clase, cuando digo, bueno, acá las vidas de todos los hombres, por ejemplo, varones, se ven impactadas por la homofobia o el odio hacia la homosexualidad, sin importar si son o no homosexuales en términos de sus prácticas sexuales. Igual han vivido, usan los chistes homofóbicos, hay como un bullying homofóbico constante, digamos, desde de temprana edad, que a veces hago el ejercicio en clase de que pensemos cómo han sido nuestras experiencias educativas y las formas de normalización, de castigo y recompensa de las formas en que expresamos nuestra sexualidad, y eso está presente. Sin embargo, después en términos de demanda se suele ver de manera muy separada y unidimensional. Y al mismo tiempo, nuevamente, para problematizar también lo que están siendo feminismos que piensan en términos muy biológicamente esencialistas y binarios, ¿no? Hay también en Chile esta idea de que de alguna manera lo queer y también los activismos trans como que borran a las mujeres, como que si hubiese espacio solo para uno, ¿no? Como que hay un miedo donde constantemente se resiste esta complejización porque está esta idea de que a mí solo me preocupan las cosas que me afectan directamente. Y creo que cuando pensamos en términos de política coalicional, alianza, debería ser no solamente abordar problemáticas comunes, como decía antes, sino también poder entender cómo, ¿no? El racismo no impacta solamente en las personas racializadas, sino en estas, ¿no? dinámicas de privilegio y opresión más complejas, de inclusión-exclusión, de las cuales todas las personas participamos, pero eso no significa que nos impacta a todos de la misma manera, ¿no? Yo creo que eso también es importante, y que a mí a veces creo que es una de las cosas que me gusta del pensamiento interseccional, esto de superar esto de que las cosas son mutuamente excluyentes, que son de una manera o de otra, y que tenemos que poder pensar, ¿no? que una mirada más integrada nos permite complejizar, pero eso no quita que podemos mirar especificidades también, ¿no? Especificidades en términos de cómo la heteronormatividad impacta en ciertos grupos concretos. Y ahí me gusta mucho esta idea también de Sara Ahmed, cuando ella dice que la teoría feminista es creación de mundo, y se hace una pregunta, ¿no? que siempre la tengo presente, cuando dice, ¿cómo desmantelamos el mundo que se ha construido para acomodar solo algunos cuerpos? Entonces, ¿qué tipo de teoría estamos construyendo? ¿Qué tipo de mundo construimos? ¿Qué tipo de cuerpos pasan a ser inteligibles, deseables, visibles, digamos, en esos espacios? Yo creo que son preguntas muy, muy importantes, y creo que tenemos que seguir avanzando, digamos, en términos súper concretos de poder relacionar el sexismo con el heterosexismo, la cisnormatividad, desde abordajes más integrados que nos permitan también al mismo tiempo que dejemos de actuar en términos de política universitaria. Ahora cuando lo pienso, en la Chile están las oficinas de diversidad, ¿no? y están las de género, y están separadas y no dialogan entre sí. Y muchas veces nos encontramos con problemáticas donde uno dice, oye, deberían como dialogar entre sí para poder mirar de mejor manera lo que está pasando, ¿no? Sobre todo con situaciones muy concretas de sexismo y violencia sexual, o maneras quizás como más estereotipadas de entender los aportes también de las propias teorizaciones feministas. Que yo creo que yo siempre discuto, ¿no? o digo, es muy problemática la definición quizás más hegemónica que la gente suele usar, como el feminismo quiere igualdad entre hombres y mujeres. Yo digo, eso no es una definición transversal de cómo los feminismos entienden, digamos, sus demandas, ¿no? Si eso lo pensamos desde una perspectiva antirracista o más queer, no tiene sentido esa idea de igualdad, ¿no?
cuando las feministas chicanas o feministas negras en general dicen nunca se nos ocurriría pedir igualdad con los hombres porque los hombres, nuestros referentes, no tienen vidas particularmente maravillosas, ¿no? También están afectados por el capitalismo, el colonialismo de manera súper brutal y no se nos ocurriría pedir igualdad en esos términos. Entonces creo que hay una necesidad, y ahí yo recupero también la interseccionalidad en ese sentido porque también sé que la interseccionalidad se está usando de maneras muy despolitizadas, como sinónimo de diversidad, muy blanqueada, ¿no? Lo que pasa con todos los conceptos en general, ¿no? Feminismo, género, queer también, ¿no? A veces queer opera más bien como diversidad. Entonces siempre tenemos que, por supuesto, sospechar de cómo estamos ocupando los conceptos. Pero la manera en que yo aprendí o me adentré, digamos, dentro del pensamiento interseccional, a partir de los feminismos, ¿no?, negros, chicanos y también teóricas queer negras, como pienso mucho en el texto de Cathy Cohen, el potencial radical de la teoría queer, que me parece que ella hace un análisis muy certero sobre cómo también, ¿no?, lo queer se terminó simplificando en torno a la dicotomía hetero-queer, ¿no? Y a partir de esa mirada unidimensional, justamente no fue capaz quizás de cumplir con un potencial político más radical, que permitiera justamente mirar estas dinámicas de poder, privilegio y opresión que son mucho más complejas, ¿no? Y que implica entonces que las formas de estigmatización no se reducen, ¿no? Que estos sistemas, digamos, de opresión que estamos tratando de mirar, digamos, no afectan solo a ciertos grupos como más marcados, sino que más bien tenemos que poder entenderlo interseccionalmente, y eso implica entender tanto la articulación macro de estructuras de poder como el impacto que estas tienen en experiencias concretas y materiales de vida de grupos y personas. Yo creo que eso para mí tiene que ver con un llamado también y un anhelo. Lo reconozco también como un anhelo y un deseo de que podamos tener esas conversaciones y esos encuentros. Y lo pienso también en términos muy políticos, ¿no? Las demandas tanto en el ámbito de educación, pero incluso más amplias. Hemos tenido procesos ¿no?, acá le hemos llamado estallido social, ¿no?, de múltiples demandas en las calles, pero después vemos que es muy difícil el encuentro y el diálogo un poco más íntimo, ¿no? Y la apertura a transformarnos en ese encuentro, transformarnos nuestras memorias, nuestras maneras de pensarnos, esta necesidad de construir también genealogías más críticas. Y creo que eso implica que entonces es muy reduccionista la manera en que se suele abordar, por ejemplo, el sexismo en la educación, si es que no existe esta apertura. Esa es un poco mi mirada. Muchas gracias, Lelia, por tu intervención. Creo que haciendo un recuento de las palabras que han compartido, emergen muchas preguntas y un diálogo que podría estimularse por mucho más tiempo del que por cierto, tenemos. Pero quisiera hacer también un acto de solidaridad con las personas que nos están acompañando hoy y que también nos han dejado algunas preguntas a través de Zoom. Y bueno, tenemos 3 preguntas, pero tenemos el difícil desafío en los 15 minutos que nos quedan para no sobrepasar el acuerdo que tenemos con Lourdes de Traducción, que nos está acompañando con su impecable trabajo el día de hoy. Hemos escogido una en la pausa con mis colegas Lourdes y Ángeles, que nos parece una pregunta movilizadora para cerrar, ¿no? y que recupera algo de sus intervenciones también. Se habló de la importancia en una de las intervenciones de hacer una crítica o revisión hacia adentro de los feminismos, ¿no? En este sentido, ¿qué relación habría o se sugeriría en la conversación, ¿no?, entre el feminismo de la diferencia, que también se nutre en parte cierto feminismo de la diferencia de cierto psicoanálisis, con iniciativas más reaccionarias que actualmente están pujando por prevalecer, ¿no? ¿Cómo ven esto ustedes? Puede partir quien desee. Tenemos muy poquito tiempo, a 12 minutos antes de cerrar, entonces pueden ser intervenciones breves. Sí, yo le voy a dejarle a Débora que nos cuente un poquito más de ahí del psicoanálisis, feminismo, la diferencia,
porque no me manejo mucho, digamos, en ese campo, ¿no? Cuando yo pienso en diferencia, pienso más bien en, no sé, en debates desde los feminismos negros, After Bra, Audre Lorde, como han estado tratando de pensar, ¿no?, la necesidad de poder encontrarnos y dialogar desde el reconocimiento de las diferencias, que es un poco lo que he tratado de pensar también en relación a lo que es la necesidad de generar y promover praxis coalicionales. Y acá me quedé pensando que hay algo que, bueno, ha habido situaciones ahora muy tensionadas, tanto en Argentina como en México, donde centros de estudios de género han estado invitando también, por ejemplo, a feministas trans excluyentes a exponer sus ideas, o incluso como ver si es bueno tener debates con estas feministas. Y es algo que me genera bastante conflicto, debo decirlo, porque por un lado está esta idea, ¿no? Hay que dialogar desde el reconocimiento de la diferencia, pero por otro lado también pienso que hay que no darle espacio a ciertos discursos que sí son discursos para mí de odio, ¿no? Que son discursos de exclusión, de negación, y por lo menos en mi experiencia con ciertos feminismos, que no sé si se refiere a eso, no me quedó tan claro cuáles serían estas iniciativas reaccionarias, pero si lo interpreto como estas iniciativas, ¿no?, por ejemplo, de feminismos que se posicionan como antigénero, que reivindican una diferencia sexual, biológica, y que están, digamos, además se niegan que son trans excluyentes, pero después dicen que las personas trans no existen, y hay un montón ahí de pánicos asociados. Se me hace muy difícil pensar que hay posibilidades de coalición o de encuentro, ¿no? Creo que es muy difícil en el sentido de que hay una negación del otro muy profunda, y por lo menos en mis experiencias hay ciertos feminismos que desde esas posturas como que dicen tener la verdad absoluta, ¿no? Y cuando ellas tienen la verdad absoluta y tienen las respuestas para todo, no hay diálogo posible, porque no hay monólogos. No hay monólogos y no hay posibilidad, ¿no?, de cambiar de parecer, de abrirnos, de discutir, de complejizar, sino más bien hay normas, verdades, autoridades de las cuales se habla, y incluso, ¿no?, bases biológicas como que no se cuestionan, desde las cuales se erigen esas posiciones. Entonces a mí me parece que es muy problemático y preocupante, y por lo menos, y también me preocupa que algunas personas no reconozcan con facilidad esta dimensión en los feminismos, porque no todas abiertamente se van a posicionar desde estas posturas, ¿no?, pero van a tener algunas de estas ideas que están presentes en la manera que articulan los problemas, ¿no?, en torno a la sexualidad y el sexismo, y las soluciones, ¿no?, que por lo general tienen que ver también con reivindicar, ¿no?, exclusiones, separaciones, persecuciones, punitivismos también, ¿no?, soluciones muy carcelarias, que son todos ámbitos, digamos, con los cuales yo no estoy de acuerdo, y me parece que son problemáticas y peligrosas, ¿no? Eso podría decir. Gracias, Lelia. Débora, te escuchamos. Thank you. This is very Muchas complicated, gracias. and something that Lilia said earlier. Es un tema muy complicado, y I would algo que associate dijo with it, Lelia and that antes, is creo que está what happens relacionado when we con study eso. people's ¿Y qué demands. sucede cuando estudiamos las demandas de la And it's a gente? very rich question that you're asking in Es your una research. pregunta muy rica So que the se demand to center plantea en la and the investigación. demand to be Y centered, por ejemplo, las it's demandas the de ser conflict. el centro y estar en el centro. Es complicado. In analytic terms, there's a En number términos of ways of analíticos, conceptualizing hay difference. diversas formas de The conceptualizar la first diferencia. kind of difference that La primera similar to what diferencia Nicola is es talking similar a about lo que is acaba de decir Nicola. difference, a fantasy difference. Es una What can I get diferencia you de to do fantasía. if I O don't like what sea, you're doing? And si no we me gusta talk lo que about estás that as haciendo, ¿cómo really the hago para que cambies lo que transference or estás projective haciendo? Y eso es la identification. We have a way transferencia, y eso se of thinking proyecta about por the emotional identificación. situation Y es una that forma is de a part pensar of la the situación emocional, problem of que es difference. So there's parte del difference problema de la between, diferencia. Hay and that's diferencia conveyed through entre, y eso se the transmite transference or the a través defenses. de la transferencia Narcissism of minor o differences is another example. defensas o But narcisismo there's de las a pequeñas different kind of diferencias. difference that is, for me, Pero es is una much diferencia more diferente. Hay una diferencia creative, diferente and que para that's mí the es mucho más unconscious. creativa, y es That el is inconsciente. an area that Es un área knows no time,
knows no que contradictions, desconoce el tiempo, las tolerates, contradicciones, knows no negation. Has no. no The tiene, unconscious knows no contiene no. nos, no hay I don't know how negaciones. that's going to be translated. No sé si se It traduce bien understands eso en español, pero bueno. nothing. O sea, entiende I would nada talk about it. o no entiende So nada. that is the difference within. Esa es la And the diferencia idea of a interna. split subject. So Y también there's la my idea de un ego, sujeto which is my dividido. consciousness, Tenemos which el is ego, what politics que has es addressed, consciousness mi raising. conciencia, But there's something else que that tiene que ver con la politics política, can't pero hay algo address, más que la and that's política my no sexuality. puede abordar y que es The mi unconscious sexualidad, sexuality as such, lo desire. inconsciente, la sexualidad, el So that's deseo. what the middle place seems to be, to study the Y demands of why it lo is que that estaría en el medio in sería the estudiar las case of the, demandas. feminism, Porque there are en such el caso strict del rules that feminismo only small hay groups, tantas normas tan estrictas y que Loya solo los says it's pequeños one-dimensional, could be very grupos one-dimensional. In como, that case, bueno, hablaste there's de no way unidimensional, to sí, enter into it esto puede because ser it's a muy closed unidimensional, system. no hay forma de But gender is ingresar an al open sistema porque es system. cerrado. Gender, Pero el I género would es un argue, there's sistema no such thing as gender. abierto. What there Diría que ni are siquiera existe el relationships, género. to Lo que hay expressions son that relaciones constitute the ways in which con bodies are read. expresiones que I would constituyen la open forma en it que that se way. leen nuestros And cuerpos. so Yo lo then the diría así. question is why would you, Entonces la pregunta sería what ¿por kind of qué demands are involved o qué with tipo it? de demandas The other están part with implicadas? difference, the feminist difference, we have to be También con respecto al feminismo de la diferencia, creo que sería honesto decir que vivimos en un momento en el que hay una jerarquía de sufrimientos. Splitting is occurring, it's very hard Y to esa enter into división a space of a commonality. Hace que sea muy difícil tener un espacio en común. También hay otra forma de abordar el tema que es la psicoanalítica. Si yo ya soy idiota y no entiendo y estoy hablando con gente en Chile y ni siquiera hablo español, estoy trabajando con la intérprete, no estoy en la situación de ustedes. No entiendo la situación, lo sé. Entonces, ¿qué pasa con mi ética? Mi ética consiste en escuchar. Es la única ética que puedo tener y también ver si lo que estoy escuchando si lo que estoy escuchando, si mi escucha es buena. Y si no lo es, entonces quizás esté equivocada y es un lugar de aprendizaje. Siempre como psicoanalistas esperamos no entender, ser bobos, ser bobas, esperamos que nos griten los pacientes. Está bien, esperamos que nos supervisen. Queremos mejorar. ¿Y cómo llegamos entonces a ese lugar de querer comunicarnos, pero sabiendo que la comunicación es un lugar peligroso? La comunicación es un lugar de malentendidos. Y creo que eso tiene que ver con lo que decíamos de estudiar las demandas, que es una metodología muy poderosa para comprender por qué entonces ya no hay significado. Y al psicoanálisis le interesa mucho saber cuándo deja de funcionar el significado, cuando ya no hay comprensión, cuando se empieza a sentir un límite. Y también en nuestra propia educación aprendemos a respetar nuestros límites. No podemos prometer que vamos a entender. Y no porque yo odie a la persona y voy a decir, uy, no entiendo. No, es porque la comprensión es una experiencia muy delicada y frágil que está sometida a los malentendidos y a las interrupciones y a las situaciones emocionales de intentar comprender. Y para terminar, algo que me ayuda a mí cuando la gente se respalda en su experiencia, dice mi experiencia, yo creo, a mí me pasó, etcétera. Ese tipo de definición de experiencia, me gusta la de Wilfred Biatz. La definición Biatz dice que la experiencia implica frustración.
porque la experiencia no es algo que guíe los esfuerzos, sino que viene después. Porque o sea, las cosas nos afectan antes de que las entendamos. Por eso la experiencia es algo que nos frustra porque no sabemos. Y eso nos lleva a la diferencia interna del inconsciente. Entonces, la ética del inconsciente, como dice Lacan, sería la capacidad de ser ignorantes. Sí, la verdad que soy boba. Intento buscarle la vuelta, pero no sé. Así que hay que tener mucho cuidado y realmente pensar las preguntas que planteo. Y también le digo a los pacientes, quizás algo así como, quizás esto te parezca muy alocado, pero ¿qué te parece esta idea? Pero no sé, se me acaba de ocurrir. La humanidad tiene que estar relacionada con esto de intentar comprender. Y es la idea de que comprender es algo frágil. Y eso quiere decir que la educación tiene una dimensión ética muy importante que estamos empezando a reconocer. La interseccionalidad nos ayuda también con respecto a la profundidad de la vida emocional, nos ayuda a entender las diferencias que nos afectan, también poder detectar lo que menciona Kravitz, la necesidad que tenemos, porque muchas veces el sufrimiento nos gana, y también intentar abrir, dejar de lado las defensas. Todo esto nos va a ayudar a tener una conversación diferente que quizás nos permita un tercer espacio para que puedan trabajar estas coaliciones. Creo que es posible. El video que nos mostraste durante la pausa fue un excelente ejemplo de coalición. Todos hacían lo que querían y no echaron a nadie. Me encantó. Muchas gracias, Débora, y muchas gracias, Lelia. Débora, has dicho, quiero atajar esta frase, ¿no? que dice relación con la ética en el escuchar, ¿no? En el ofrecer una escucha. Y también en ese sentido quiero agradecer a quienes nos han escuchado hoy, que han estado compartiendo esta situación afectiva de encuentro, que también es para mí, a título personal, una experiencia de aprendizaje, y agradecer a ti, Débora, y a ti, Lelia, por la solidaridad de haberse plegado a mi invitación y haberlas reunido aquí a conversar sobre tantos temas que podríamos seguir deshilachando, desgranando, y bueno, pero lamentablemente, así como el entendimiento es una cosa frágil, el tiempo también, entonces debemos cerrar también para cuidar los tiempos de nuestra traductora. Pero no puedo cerrar sin antes, además de agradecerles, agradecer a todas las personas que nos acompañaron en las 3 sesiones que tuvimos de estos coloquios doctorales. Este es el último, pero antes tuvimos un coloquio junto a Jan Clendenin, Analía Leite y Daniel Suárez, que fue moderado por Lourdes García, los paisajes que pintamos y habitamos, la investigación narrativa como opción ontológica, epistemopolítica y estética. Y también tuvimos un coloquio hace 2 semanas junto a Michael Apple y Dalila Andrade, que fue moderado por Ángeles Ferreira, Perspectivas del derecho a la educación, retos y oportunidades. Todos los coloquios fueron transmitidos por YouTube y quedaron también grabados en esa plataforma, así que podrán luego visitarlos cuando lo deseen. Aprovechamos nuevamente a agradecer a la Facultad de Educación, especialmente a nuestra vicedecana Ana Yuste, y también a Juan Llanes, que nos ayudó mucho con las comunicaciones. Por cierto, vamos a agradecer a Lourdes Martino, quien estuvo con nosotros en la traducción a lo largo de 3 sesiones, muy desafiante y al mismo tiempo, bueno, lidiando con esa difícil tarea de la traducción, que muchas veces la vivimos más como una traición,
pero en este caso ha sido todo lo contrario. Y invitarles a que nos sigan en nuestras redes sociales, Coldoc, en nuestro canal de YouTube, nos encuentran como Coloquios Doctorales V. Con esto doy formalmente cierre a este coloquio. Vuelvo a agradecer, Lelia y Débora, su presencia, y nos estamos viendo entonces en una próxima oportunidad. Muchas gracias. Muchas gracias, Nico, Débora. Chao a todos.